Todo bien. Bueno, vamos a comenzar la entrevista. La primera pregunta sería, ¿cómo das una clase? ¿Cómo abordas el contenido? En general, yo me planteo un objetivo a principio de año, ¿no? Global, digamos, o general, de a dónde hay que llegar cuando termina todo el proceso, de todo un año lectivo, por ejemplo. Y con eso en mente, después voy generando metas específicas para cada clase. O sea, cada clase tiene un objetivo específico. Ajá. No es aleatorio y no es de acuerdo a lo que va saliendo, sino que hay objetivos específicos para cada clase que esperamos que al final de esta clase los alumnos estén en condiciones de producir tal contenido. Y todos esos contenidos de cada clase a lo largo del año son el objetivo de fin de año, ¿no? Que puedan producir todo eso que estuvimos viendo a lo largo del año. Perfecto. ¿Te detenés a pensar las palabras que utilizás cuando das las clases? No me detengo a pensar cada palabra, sí soy muy cuidadoso en no... Es decir, lo que trato de hacer es usar un lenguaje que sea eh, universal, Ujú. eh, y sobre todo de que los alumnos puedan ver la diferencia entre una charla de café con un amigo y una clase, ¿no? Si bien el lenguaje no es demasiado técnico, yo trato de que no sea demasiado técnico, sí hay como una especie de metalenguaje o un lenguaje que es propio del contenido. Bien. Y eso yo se los enseño para que también lo sepan de lo que estamos hablando. Y también yo les seteo, digamos, las expectativas para cada clase y para el curso. Es decir, que ellos sepan qué esperar, sepan cuáles son los objetivos, sepan qué vamos a hacer y sobre todo que sepan para qué lo vamos a hacer. Y eso es algo que no es de un día para el otro, sino que es algo que hay que reciclar todo el tiempo. Muchas veces hay que reforzar el propósito del curso. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Si no se vuelve como una cuestión solo de cumplir y los alumnos pierden el sentido de propósito. Bien. ¿Vos creés que el aprendizaje debe realizarse de forma gradual? Eh, sí, a ver, es una pregunta un poco amplia, pero sí, de manera gradual desde ya, O- porque eh, también pienso que a veces la exposición a situaciones o a contenidos, a veces uno presenta algo todo junto y a veces es como un bombazo de información para el alumno que no lo puede desmenuzar en ese momento, pero ahí es cuando conversando con el alumno también uno puede ir diciendo, bueno, quédense tranquilos que capaz que esto es demasiado para hoy, quédense tranquilos que lo vamos a ir trabajando juntos y al final del año todo esto les va a parecer eh, un todo totalmente comprensible y que Bien. se entiende. Igual no se puede enseñar todo junto. Después, como te decía, para cada clase o para cada actividad hay un objetivo específico. Bien. ¿Recurrís a ejemplos de músicos conocidos para mostrar algún punto? Puede ser en algunas de las dos áreas que vos das clases. Si uso ejemplos de músicos conocidos, Exacto. sí, sí, todo el tiempo y sobre todo ¿Es busco... importante eso para vos? Es importante que el material sea significativo Ujú. para el alumno. Eh, que, que, de alguna manera lo toque emocionalmente y le genere como curiosidad o interés o ganas. Ajá. No se trata de la música que me gusta a mí o de la música que le gusta a otra persona, sino se trata de buscar materiales que nos permitan llegar al objetivo o trabajar en el camino para llegar al objetivo, hacer los análisis que haya que hacer, eh,
pero si puede ser, por ejemplo, utilizando música que a ellos les gusta y la disfrutan, probablemente lo van a hacer con mucha más alegría que si es algo que es impuesto, que les resulta ajeno, que les resulta lejano y que lo hacen solo por cumplir. La diferencia además es muy notable, es decir, las respuestas son muy distintas. Sí. Ok. ¿De qué manera vos crees que la música puede ayudar a la formación ciudadana? ¿Crees que la música ayuda al hecho del formarse de un ciudadano? Sí, yo pienso que el arte es, en general, ¿no? La música es una de las formas del arte. Pienso que, bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero pienso que en principio contribuye al desarrollo de la persona a nivel humano, de la sensibilidad, de la emocionalidad, de conectar con aspectos que en la escuela a veces no tenemos mucha oportunidad de hacerlo. Y a su vez da identidad, o sea, identidad cultural, identidad nacional, regional, continental, lingüística, digamos, histórica. Claro. ¿No? A veces escuchando música de otros siglos aprendemos un montón de... Contextualiza, exacto. Desde ya, entonces es una pregunta muy amplia, sí pienso que el arte tiene que tener un lugar esencial en la formación de una persona. Sí, sí. ¿Tomaste estrategias o formas de enseñar que hayas aprendido de tus maestros? ¿Cuáles crees que son las más importantes? Yo no sé si podría decir una en especial, o sí, ahora mientras lo digo en voz alta, mientras lo pienso, se me ocurre algún ejemplo. ¿Necesitas parar? A mí me parece que el maestro, el profesor o la persona que está trabajando con gente debe enfocarse en mostrar posibilidades, o sea, en inspirar posibilidades. Inspirar la curiosidad, alimentar la curiosidad y sobre todo mostrarle a la persona que está del otro lado una posibilidad que hasta hace poco tiempo atrás no estaba viendo. Claro. Eso puede ser la posibilidad de cantar en otro idioma, que hasta hace 2 meses lo veía imposible y hoy lo está haciendo. O puede ser la posibilidad para tocar un instrumento. A veces uno, sin darse cuenta, está hablando de la EMPA en un nivel 1, nivel 2 y de pronto está tocando obras de autores que no se imaginaba que no pensó claro, que podría estar tocando. Y especialmente en el caso de gente que no tenía ninguna formación previa de música y se encuentra tocando en un grupo de 30 personas tocando y se da cuenta de que puede tocar. Eso es un profesor que abre posibilidades, porque ese profesor te está mostrando que vos podés tocar. Bien. Y eso es muy distinto a veces a nociones más antiguas, donde el conocimiento era en una sola dirección, uno bajaba información, otro la recibía, le escribía en un cuaderno. Bien, justamente con eso, ¿crees que el conocimiento es algo que el docente posee y el alumno recibe? O sea, que es unidireccional. Bueno, con la anterior respuesta creo que me estabas contestando esta. Pero... Yo lo que pienso es que el docente lo que tiene es mayor tiempo de experiencia y de contacto con una determinada distinción y que por eso se la puede transmitir o enseñar en el sentido de mostrar, enseñar, como dicen en España, de te enseño es te muestro. Se la puede mostrar a otra persona. Bien. Me parece que la clave es trabajar. En el pasado se distinguía mucho la enseñanza como evaluación o como desarrollo. Es decir, yo me pongo acá y ¿qué te corrijo? ¿Lo que está bien y lo que está mal? ¿O escucho tu proceso y acompaño tu proceso, sea cual sea ese proceso, porque es tuyo? Claro. No es bien o mal. Con diferentes puntos de partida según cada uno. Claro, y diferentes trayectorias. Claro. Porque de pronto alguno algo le puede cerrar perfecto en la primera vez que lo ve y de pronto a otro la ficha de eso que vio le cae dentro de un año,
pero le cae, Claro, y ese es su proceso. es su proceso, tal cual. Entonces, hay áreas duras, es decir, matemáticas, Sí. bueno, sumar es agregar un valor a otro, 2 más 2, 4. Eso es un área dura y eso es como decir una blanca vale 2, una negra vale 1. Es decir, hay convenciones, eso Sí. está claro. Pero eso hoy en día no es el trabajo más importante del profesor. Está bien. Porque eso es información y eso está en Google. Yo pongo en Google cuánto vale una blanca, cuánto vale una Google. 100. No, respondiendo a tu pregunta, digamos, yo creo que hoy en día vos me preguntabas qué pienso de esa noción de que el profesor posee un conocimiento y el alumno lo recibe, como si fuera una hoja en blanco. Pienso que esa no es la función principal de un profesor, como decía antes. La información hoy en día está en Google, ¿sí? Está disponible en internet o en cualquier lado. Entonces, yo me pongo en Google cómo se forma la escala menor de la, y está en internet, o cualquier otro ejemplo. Entonces, la información, sí, tal vez el profesor puede ser una fuente de consulta en el momento de la interacción en la clase, pero me parece que la función del profesor hoy en día tiene que ser más la de una persona que acompaña el desarrollo de otra a lo largo de un proceso. Bien. Y darle al alumno lo que el alumno necesita en cada momento. No se trata solo de transmitir información, es muchísimo más que eso. Hay cuestiones humanas, emocionales, Claro. de creencias, Ujú. de formas de vivir que impactan sobre cómo el alumno se ve a sí mismo, cómo ve sus procesos. Es mucho más complejo que conocer la materia. La información está en internet. Bien, ¿y pensás que para dedicarse a la música hay que tener condiciones innatas y talento? ¿O se puede llegar a cabo mediante un desarrollo constructivo? Eh, no, yo pienso que evidentemente hay condiciones que son innatas, personas que nacen con un talento muy especial para la música. Es decir, pienso que no hay una respuesta, o sea, una o el otro. Pienso que las dos suceden. Es decir, hay músicos, probablemente los músicos que yo más admiro no son músicos que hayan estudiado formalmente. Sin embargo, hay músicos eh, exquisitos que son músicos con formación académica. Es decir, Y que probablemente esos músicos no se, o sea, hayan debido más su formación, debido más a su esfuerzo en volverse músico, en aprender, que en su talento innato. los que estudiaron formalmente, decís Digo, vos. no sé, ¿es lo que pensás? ¿O Sí, no? sí, sí, O a veces, probablemente. No, yo creo que hay una dosis importante de trabajo en todos claro, los en casos, todo. ¿no? Pero lo que me parece es que no necesariamente un músico, y muchísimo menos en el caso de un músico popular, requiere de haber tenido muchos años de instrucción formal para ser músico. Está bien. Puedo mencionar cualquier ejemplo, o sea, no creo que Lennon haya estudiado 10 años en un conservatorio, no creo, no, sé que no, pero digo, para usar un ejemplo, O sea, en ese caso las condiciones innatas de él fueron importantes, y digamos. así mismo te digo que Charly García, por ejemplo, se recibió de profesor de solfeo con 12 años. Entonces no se trata de popular o no popular, se trata de que hay cuestiones que son, estoy de acuerdo, innatas y en otros casos No, sí, hay instrucción formal o hay un trabajo. bien. En el caso de, te vuelvo a llevar al aula. ¿Cómo es la interacción entre tus alumnos en el aula? Para mí es fundamental el espíritu o la sensación o el clima de grupo. Ajá. Es decir, y eso genera confianza, genera alegría, genera emociones compartidas, genera vivencias compartidas, genera experiencias compartidas. Es muy importante, repito, creo que ya lo dije, el tema para mí
de la vivencia que un alumno tiene en un curso. Repito, la información está en internet, está en un libro, está en Google. Sí. Cuando uno está en un grupo estudiando algo o aprendiendo algo, la vivencia es lo que no está en internet. Bien, ¿y crees que son importantes las actividades en las cuales los alumnos participan y toman decisiones creativas? Sí, desde ya, claro. O sea, el aporte que ellos pueden llegar a dar de su experiencia, de su trabajo, y pueden aportar, no solamente recibir, sino que la producción, digamos. ¿Crees que eso es importante? Sí, yo creo que es lo más importante. Ajá, bien. Yo no espero, repito, si hablamos de áreas duras y estamos trabajando en el concepto de suma, entonces 2 más 2, el resultado esperado es 4. Ahora, si estamos hablando de que están explorando con música, o que están explorando con su voz, o que están explorando con cantar, es decir, ahí entran en juego cuestiones emocionales, además de físicas, que son precisamente las que tenemos que fomentar para que la persona encuentre su personalidad, ¿no? Y su esencia. Bien. Porque si no es muy fácil y seríamos todos robots, todos haríamos lo mismo y no habría arte. Habría personas que pueden reproducir contenidos duros, cantar esta escala, cantar esta otra, y no habría expresión artística, habría simplemente la capacidad para reproducir algo. Claro. ¿Y qué opinas acerca del debate en clase? ¿Te gusta promoverlo? ¿Le buscas alguna forma para aprovecharlo después? ¿El debate sobre qué temas? Sobre los temas en los cuales estén trabajando en determinada clase, no sé. Si es sobre los temas de la clase, digamos, de los contenidos de la materia, me parece bien que, es decir, creo que de hecho el profesor es el que debe generar un ambiente de confianza para que los alumnos se expresen, manifiesten sus inquietudes, y también eso los hace, bueno, primero que uno con un poco más de experiencia sobre el tema les pueda despejar alguna duda o alguna inquietud, pero además como que ellos se saquen del buche algo que de pronto tienen y lo están guardando hace tiempo, y que en realidad capaz que es algo que tiene que ver con una creencia que una vez escucharon algo y les quedó, y ni siquiera puede ser o desarticular una duda o desarticular una creencia o reforzar o decir, sí, está bárbaro lo que está diciendo, es decir, sí, me parece fundamental, y me parece que está en el docente también crear un ámbito donde haya confianza para que un alumno pueda plantear una inquietud, una duda, una discrepancia. Es decir, en otro momento uno no se hubiera animado a cuestionar lo que un profesor decía. Uno se callaba la boca y escribía. Bien, ahora me abrís para decirte otra pregunta. ¿Das espacio a la reflexión crítica sobre los contenidos y tu manera de enseñarlos? O sea, en el caso de que algún alumno estudiante proponga algún cambio en cuanto a los contenidos o la manera de abordarlo. Eso tiene que ver mucho con la escucha. Y uno escucha al grupo, pero escucha al grupo todo el tiempo. No es que le dice, bueno, hoy los voy a escuchar. Claro. Cuéntenme. No, uno escucha lo que está pasando en el grupo, escucha la emoción del grupo, escucha la respuesta del grupo, escucha la alegría del grupo, el cansancio del grupo, el aburrimiento del grupo. Uno escucha todo. Incluso a la hora de trabajar con canciones, uno escucha qué pasa con eso. La evolución. Escuchar no es solo oír más interpretar, escuchar es con los 5 sentidos, es todo lo que está sucediendo, vibrarlo y leer lo que está sucediendo. Entonces, si yo traigo una vez una canción que me parece apropiada, nadie cumple con la actividad que proponemos. Voy de vuelta con otra canción que a mí me gusta, nadie responde. Y voy a la tercera vez y hago lo mismo, lo que va a pasar es nadie responde. Y yo sigo haciendo lo mismo, es que yo no estoy escuchando lo que está pasando. ¿Y te ha pasado que cambiaste la tendencia de una clase justamente porque la interacción de las ideas
de los estudiantes generaron de que vos busques otros caminos? Sí, desde ya, pero digamos, eso es algo ¿Algún permanente. caso puntual? O sea, que es algo siempre. Es algo permanente, Ajá, porque cada grupo es distinto y porque uno tiene que, es decir, uno no puede pensar que tiene las respuestas de nada, digamos. Entonces, por eso hablo de la escucha. El proceso es de ellos. Obviamente el profesor también hace su proceso. Y su proceso de aprendizaje también, porque uno aprende con cada grupo, porque todos los grupos son distintos, cada alumno es distinto. Pero, me habías dicho si hicimos cambios. Si has hecho cambios en cuanto a las ideas que te proponen los alumnos. Claro, durante la totalmente, cursada. un poco por lo que te decía, porque el foco nuestro tiene que estar en ellos, o sea, en el otro. O sea, no es que yo vengo acá a cumplir un horario y me quedo contento, hago un tic en mi cuaderno de mi plan con mi cuaderno de lo de hoy y listo. Yo vengo acá a desarrollar personas, a contribuir al desarrollo de seres humanos. Y eso hace de que vos tenés que estar enfocado en ellos y ver qué necesita esta persona para llegar desde el punto A hasta el punto B, que es el objetivo de final de año. Y en ese camino pasan muchas cosas. Entonces, sí, totalmente. Ajustes todo el tiempo. Bien, o sea, no conviene tanto trabajar con algo rígido, sino tu manera de ser vos lo vas adaptando a lo que va proponiendo, al feedback que se va generando con los alumnos. A ver, el programa, por ejemplo, en el caso de una materia en una facultad o en un secundario o en un terciario, el programa está dado y uno sabe a dónde tiene que llegar a fin de año. Lo que sí yo digo es que cada grupo necesita cosas distintas. Claro. Y ahí es donde uno debe poder danzar con las necesidades de cada uno, de cada individuo y de cada grupo. Si no, uno se convierte en un robot que va, cumple un horario y cuando se va hace un check y no importa nada si alguien se llevó algo de tu clase. El compromiso del profesor es ese, es sentir que el alumno termina el curso transformado, que se le abrió una posibilidad que antes no estaba. Y la única posibilidad de que eso suceda es escuchando, estando comprometido con el proceso de cada uno y de todos los alumnos, y tomando toda la responsabilidad, porque si tu grupo no está teniendo resultados, el responsable sos vos. No es el grupo, no es el calor, no es que si hay apagón un día y hay luz natural otro día, eso es todo excusas. Porque tu compromiso con el mundo, con la vida, con los seres humanos es ese. Y esa es tu responsabilidad. Entonces yo cuando un alumno mío no le va como yo pienso que debería, o no está parado donde debería estar parado después de un determinado periodo, yo me comprometo y lo sigo y sé dónde está y busco maneras de asistirlo, de acompañarlo, de contenerlo, de acompañarlo sobre todo, ni siquiera de contenerlo, de acompañarlo, porque capaz que sus necesidades son otras. Bien. Entonces la parte rígida es porque hay una parte de contenidos que lo que te decía antes, una institución tiene una estructura de 4 o 5 años, bueno, está previsto que para que eso funcione sistémicamente, cada uno debe completar un determinado lista de ítems para que pueda progresar y el que viene. Entonces uno se compromete con llegar a ese punto B que está establecido. Esa es la parte rígida. Pero en el medio uno tiene que estar escuchando. Y la importancia de la escucha. Bueno, llegamos al final de la entrevista, León. Muchísimas gracias, la verdad, un placer, por esto. Y bueno, nos vemos en la próxima.